¿Cómo están, estimados amigos docentes del ámbito de UGEL Sullana? Soy el psicólogo Alfredo Paucar Jiménez y en esta oportunidad voy a elaborar este pequeño video con el objeto de clarificar algunos puntos que se explicaron en la capacitación del día 5 de junio del presente año. Orientaciones para la aplicación de la herramienta de recojo de información de habilidades socioemocionales y factores de riesgo específicamente para el ciclo 4 de primaria, y más adelante lo haremos también con el ciclo quinto. Los pasos de la presentación, el objetivo de esta presentación, que es brindar orientaciones a las y los directivos, coordinadores de tutoría y psicólogos de la institución educativa del nivel primario del ámbito de UGEL Sullana, una dinámica que hicimos en esa oportunidad. ¿Qué cosas son las habilidades socioemocionales? ¿Qué entendemos por bienestar socioemocional en primer lugar? El bienestar socioemocional es un estado de la persona que incluye el manejo adaptativo de las emociones, de su vida social, de su capacidad de sana convivencia y de alguna manera nos garantiza que un estudiante pueda relacionarse de una manera adecuada dentro del entorno escolar y cuando él tiene la oportunidad también salir de ese entorno. El propósito del Decreto Supremo número 013, que establece las orientaciones para la promoción del bienestar socioemocional de las y los estudiantes, es un elemento normativo que nos permite a nosotros desarrollar este tipo de estrategias para garantizar ese bienestar socioemocional, ¿no? Tiene énfasis en equilibrar la atención integral desde su desarrollo cognitivo y su desarrollo socioemocional. Nosotros no debemos pensar en el estudiante solamente como un receptor y un transmisor de conocimiento, sino como un elemento pensante, pero también que siente y que necesita elementos y herramientas para poder manejar adecuadamente esas emociones, esos sentimientos. Énfasis en garantizar que sus competencias que se desplieguen en escenarios que favorecen su desarrollo, sus interacciones armónicas y la valoración positiva de la diversidad, es decir, un ambiente adecuado para el desarrollo de sus capacidades. Promover en nuestro país una cultura de cuidado, sobre todo la importancia del soporte emocional, que los estudiantes empiecen a desarrollar esa cultura de cuidarse, no solamente en el aspecto físico, sino y sobre todo en el aspecto socioemocional. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? Ya fueron explicadas, pero vamos a darles también algunos tips aquí. Son las aptitudes o destrezas de una persona para identificar, expresar y gestionar sus emociones. Los tres elementos que son base de lo que son los pilares de la inteligencia emocional, ¿no? Identificar una emoción para poderla gestionar, para poderla regular y después expresarla de una manera positiva que garantice la convivencia, para comprender las emociones de los demás, demostrar su empatía, tomar decisiones responsables y relacionarse saludable y satisfactoriamente con las personas. El conocernos nosotros y conocer a los demás e influir positivamente en los demás son dos elementos que constituyen la inteligencia emocional. Esas habilidades pueden ser aprendidas en el entorno escolar, familiar y social. Lo ideal es que desde la familia se promuevan, pero si no ha sido así, somos nosotros dentro de la escuela quien vamos a promover este tipo de habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los beneficios del desarrollo de las habilidades socioemocionales? Genera mayor bienestar integral, físico, espiritual, emocional, afectivo, mejor desempeño académico escolar, porque el chico que desarrolla habilidades socioemocionales tiene la capacidad para poder concentrarse, pero al mismo tiempo la capacidad para poder preguntar y para también para poder opinar. Mejor gestión de las relaciones interpersonales, porque sabes manejar elementos como la autoestima, pero también la asertividad que te permite relacionarte con el otro sin generar afectación a sus derechos. Mayor progreso y productividad laboral cuando este chico se inserte ya en las actividades económicamente activas del país, ¿no? Menos conductas de riesgo, porque el que tiene habilidades socioemocionales sabe decir, sabe preguntar, sabe exigir, sabe comunicar cuando está en peligro, y cuando está en peligro el otro, también lo sabe hacer haciendo uso de lo que se llama la confidencialidad, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales que han sido priorizadas en primaria, cuarto ciclo? El autoconcepto, el autocuidado, la autoestima, el comportamiento prosocial, la comunicación asertiva, la conciencia emocional, la conciencia social, la creatividad, la empatía, la regulación emocional, la resolución de conflictos, la toma de decisiones responsables y el trabajo en equipo. Son elementos que ya fueron explicados en la primera capacitación de secundaria y de todas maneras queda la información en el PowerPoint que les vamos a dejar y también aquí en este video para que la puedan seguir. ¿Cuál es el impacto de las habilidades socioemocionales en la vida escolar? En la actitud escolar genera mayor motivación por aprender y concluir sus estudios, mayor sentido de comunidad e involucramiento,
mayores aspiraciones y metas personales y colectivas, mejor comprensión de las consecuencias de sus decisiones, mejor preparación para planificar su proyecto de vida, que es importante que los chicos desarrollen un proyecto de vida. Comportamiento escolar, mejores vínculos interpersonales para una convivencia más armónica, respeto sobre todo, mayor capacidad de afrontamiento y resolución de conflictos, mayor participación en el aula y en la escuela, menores tasas de ausentismo, expulsiones, repeticiones y suspensiones, menos casos de violencia y situaciones de riesgo. Dicho de otra manera, compromiso 5, todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar adecuada, positiva. En el rendimiento escolar, mayor autonomía en el aprendizaje, mayor gestión del tiempo para realizar y cumplir con sus actividades y evitar la procrastinación, mayor participación y desenvolvimiento en las actividades escolares, mayor sentido de responsabilidad en los trabajos grupales, en el que yo me incluyo como un elemento de apoyo, como un engranaje más del equipo, no como un elemento solamente que observa, que mira, ¿no? Mejores logros de aprendizaje y desarrollo de sus competencias en las áreas curriculares. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones emocionales, afectivas, sociales, intelectuales para poder desarrollarse en ese ámbito, ¿no? Factores de riesgo priorizados en primaria, cuarto ciclo. En el ámbito individual, el ausentismo escolar, la baja autoestima, la baja empatía, el bajo nivel de confianza con los integrantes de la familia, dificultades para comunicarse, duelo por la pérdida de un ser querido, que lo hemos tenido con el tema de la pandemia y que ahora con el tema del dengue también se está agudizando, trabajo infantil, necesidades educativas especiales si las hubieran y pocas habilidades sociales. En el ámbito familiar, abuso de sustancias psicoactivas, abuso físico y negligencia, conflictos con la ley, cuidadores con falta de información o falta de tiempo también para dedicarlo a los chicos, ¿no? O no saberlo gestionar adecuadamente, ¿no? Duelo por la pérdida de un ser querido, estilo de crianza autoritaria o permisiva, que son los dos estilos que están al extremo del estilo central, que es el democrático, ¿no? Estilo de crianza autoritaria permisiva, ingresos familiares inestables que generalmente afectan también a los estudiantes, madres adolescentes sin redes de apoyo, salud mental deteriorada de la familia, lo que genera una posibilidad de riesgo social para nuestros estudiantes. En el ámbito escolar, bajo nivel de compromiso con la escuela, bajo rendimiento académico, presencia de bullying y situaciones de violencia, estereotipos sexistas que dan prioridad al varón en relación a la mujer, falta de protocolos y planes de atención y prevención de la violencia o en todo caso desconocimiento, falta de atención a la diversidad y al aprendizaje diferenciado, el entender que cada estudiante tiene un ritmo de estilo de aprendizaje diferente, falta de coherencia en las normas de convivencia escolar, sobre todo aquellas que han sido elaboradas solamente por adultos y no les hemos dado la participación a los estudiantes, clima de aula desfavorable para el aprendizaje. Y en el ámbito comunitario, alta tasa de desempleo, desigualdades económicas, sociales y de género, bajo acceso a servicios básicos, presencia de pandillas, que son elementos que pueden generar una especie de modelado para la conducta del estudiante o un elemento para que el estudiante se integre en esos grupos delincuenciales, inseguridad alimentaria, limitadas oportunidades educativas y laborales, pocas actividades comunitarias y también podríamos poner aquí ambientes violentos, donde la violencia es el pan del día, y los chicos también se crían en ese ambiente y consideran pues de que esa es la forma como tienen que aprender a desarrollarse. Todos estos ámbitos, todos estos elementos están considerados en las preguntas que se les van a formular a los estudiantes y en las observaciones, porque a diferencia del kit de secundaria, que era una encuesta que aplicábamos, ellos la respondían, en este caso no, hay anexos que nos indican algunas preguntas para que ellos las vayan respondiendo, algunas formas para que ellos las vayan respondiendo, observación de conducta también y otro tipo de elementos que los vamos a ir explicando. Cuestionario de recojo de información de habilidades socioemocionales y factores de riesgo primaria cuarto ciclo. Los cuestionarios propuestos para el ciclo 4 tienen como propósito recoger información sobre el desarrollo de las habilidades socioemocionales y los factores de riesgo en las y los estudiantes. Estos son cuestionario de habilidades socioemocionales, que es el anexo A, que ahorita lo voy a explicar, el cual el docente aplicará a los estudiantes. Es una muestra donde le piden, por ejemplo, una silueta, es una silueta que no tiene los elementos internos, completa la silueta identificándote tú mismo y tiene que colocar los ojos, la nariz, la boca, etc. Y hay ciertos criterios para nosotros puntuar o no puntuar dependiendo de cómo haya realizado el trabajo el estudiante, ¿no? Cuestionario para la observación sobre habilidades socioemocionales, lo que les decía, ¿no?
el cual aplicará el docente a partir de la observación de las conductas de los estudiantes y va a tener un tiempo para poder hacer esa observación en la hora de recreo, en la clase o en algún otro momento. Cuestionario para la observación sobre factores de riesgo, el cual aplicará el docente a partir de la observación también, ¿no? Estos cuestionarios nos permiten conocer cómo son los estudiantes del aula en diferentes aspectos relacionados con el aspecto socioemocional e identificar los factores de riesgo para a partir de esta información desarrollar acciones que fortalezcan sus habilidades socioemocionales y los factores de protección, las famosas experiencias de aprendizaje de tutoría, y también estos resultados nos sirven a nosotros para elaborar nuestro plan de tutoría, la temática que debe incluirse en el plan de tutoría de acuerdo a una realidad exacta de nuestra población, no lo que nosotros creemos, sino lo que nos dice ya una evaluación científica que se ha hecho con los estudiantes, ¿no? Algunos aspectos para tener en cuenta en la aplicación. El equipo directivo brindará las facilidades para la aplicación de los cuestionarios. Las y los docentes de aula aplicarán los cuestionarios e informarán a las familias sobre la importancia de fortalecer las habilidades socioemocionales y factores protectores, siendo parte de esto la evaluación de ambos aspectos. El tiempo. El cuestionario de habilidades socioemocionales aplicado a los estudiantes se llevará a cabo durante el horario de tutoría. Este podría ser aplicado en 2 sesiones. El cuestionario para la observación, que es el otro, sobre habilidades socioemocionales, y el cuestionario para la observación sobre factores de riesgo, se llevarán a cabo de 3 a 4 semanas aproximadamente. Se sugiere que la observación se realice durante todos los momentos que se comparta con sus estudiantes, ya sea en el aula, durante el recreo, horas de entrada y salida, de repente en los talleres, que es donde los chicos sueltan a veces muchos sus emociones, ¿no? Mucho cuidado en tener en cuenta que es fundamental guardar la confidencialidad de los resultados obtenidos, pues recogerá información sobre las y los estudiantes. Esta es una de las fichas que vamos a utilizar. Este es el anexo A, ¿no? Cuestionario de habilidades socioemocionales, sus datos personales, el nombre de la institución educativa, ¿no? Instrucciones. Te pedimos que leas con atención las siguientes preguntas. Recuerda que no hay respuestas buenas o malas. Todas son importantes. Por favor, no dejes preguntas sin responder. La primera pregunta dice, ¿cómo eres tú? Dibújate en la silueta y completa las frases con tus características físicas. Aquí el estudiante tiene que dibujar ojos, nariz, boca, todos los elementos que él quiera dibujar y responder a esta pregunta. Mi cabello es, mis ojos son, mi nariz es, mi tamaño es. Son importantes porque de acuerdo a eso vamos a puntuar o no la respuesta del estudiante. Se pregunta 2, dibuja o escribe aquello que debes mejorar. Y aquí vamos a tener una información del estudiante que también va a ser puntuada o no de acuerdo a los criterios que más adelante vamos a explicar. Teniendo en cuenta cómo eres, y cuáles son tus habilidades, ¿crees que eres una persona valiosa y única? Si es sí, va a marcar aquí. Si es no, el pulgar abajo. Y también tiene una puntuación. Escribe 3 características tuyas que te hacen valiosa y único o valioso y único. Entonces aquí el estudiante va a hablar de las cuestiones que le favorecen, ¿no? Sus virtudes. Escribe 3 cosas que puedes hacer por ti mismo para ver autonomía. Si la profesora te da una tarea nueva que te parece más difícil de lo normal, ¿aceptarías? Y ahí la respuesta también, pulgar arriba sí, pulgar abajo no. ¿Cómo te sentirías si te enteras de que podrás jugar toda la tarde con tus amigas y amigos, ¿no? Y aquí evaluamos emociones. ¿Cómo te sentirías si te enteras que tu mejor amigo o amiga se cambiará de colegio? Emociones. ¿Cómo te sentirías si tu amiga, amigo o alguien, si alguien o toda la clase se burla de ella o él, ¿no? Que la clase se burla de tu amigo o tu amiga. ¿Cómo se sentiría tu amiga o amigo si le hacen una fiesta sorpresa para su cumpleaños, ¿no? ¿Qué harías si ves un incendio, Me aparto del fuego y pido ayuda, intento apagar por mi cuenta, me acerco al incendio para ver cómo es. Entonces aquí estamos evaluando la exposición a factores de riesgo también y la respuesta emocional del estudiante. Después de jugar por mucho tiempo con tus compañeros, ¿qué sueles hacer para llegar a casa? Decido por mí mismo mantenerme limpio. Unas veces me mantengo limpio por mí mismo y en otras ocasiones me lo tienen que decir. No es importante para mí mantenerme limpio luego de jugar. Aquí estamos evaluando autonomía. En el colegio a cada rato un compañero te hace bromas, entre comillas, a cada rato y te sientes incómodo. ¿Qué harías? Acepto que dicha compañera está bromeando y entiendo que es divertido que el resto me ponga apodos.
Busco ayuda de una persona adulta y de confianza. Lastimo a dicho compañero para defenderme. Entonces aquí estamos evaluando la forma de reaccionar del estudiante y también la capacidad que tiene para identificar riesgos, ¿no? La hoja de registros. Aquí para corregir esta encuesta que acabo de enseñarles está la hoja de registro, ¿no? Por ejemplo, el indicador, si el estudiante se describe a sí mismo en 3 o más aspectos, tiene, por ejemplo, ¿cómo eres tú? Es la pregunta, dibújate en la silueta y completa las frases. Si el estudiante no escribe o dibuja ninguna característica física, tiene 0. Si el estudiante escribe o dibuja de 3 a más características físicas, entonces ya se le puntúa con 1, ¿no? Si el estudiante reconoce aquello que debe mejorar, reconozco aquello que debo mejorar. Si no escribe ni dibuja ninguna habilidad, se le pone 0. Si escribe y dibuja por lo menos una habilidad, ya se le puntúa. Y aquí está toda la guía para que nosotros podamos puntuar o no esa encuesta que les acabo de explicar. Este es el anexo C. Cuestionario para la observación sobre habilidades socioemocionales, anexo C. No se asusten que no hay B, ¿ya? Regulación emocional. Indicador. La o el estudiante con una mínima guía de la persona adulta es capaz de mantener la calma ante situaciones de conflicto o estrés. La o el estudiante reconoce qué emociones le producen bienestar o malestar y expresa qué puede hacer para sentirse mejor. Y aquí están las preguntas. ¿No es capaz de tomarse un tiempo antes de reaccionar de manera impulsiva frente a una situación que le resulta difícil? Sí o no. Sí o no son las respuestas. Acá viene en cuanto a comunicación asertiva, en cuanto a trabajo en equipo, en cuanto a resolución de conflictos, en cuanto a comportamiento prosocial. Esta es la encuesta para el anexo B. Y esta es la forma como se va a calificar, ¿no? Marcando sí o no si es que observa que la situación se presenta o no en el estudiante. Aquí son observaciones que vamos a hacer nosotros, ¿no? En ambos casos. Entonces, solamente usted va a marcar sí o no de acuerdo a si observa o no esa característica en el estudiante. Y luego esa información ya se pasa al Excel, al instructivo para el manejo del Excel. En primera instancia, para iniciar el proceso, él o la docente debe tener a la mano una computadora para poder llenar los datos generales. Toda esta información está en el cuadernillo que también le vamos a alcanzar. Este cuadernillo que se los voy a mostrar aquí, este es para el cuarto ciclo. Ya, este es para el cuarto ciclo. Aquí está toda la información, todos los temas que les acabo de mencionar. Están los elementos priorizados, está cómo se recoge la información, está cómo se puntúa, cómo se califica, y eso lo van a tener a la mano. Lo que sí me interesa en este momento es que ustedes conozcan cómo llenar el Excel, mejor dicho, ¿no? En este caso tenemos el Excel. Inmediatamente lo que vamos a hacer es colocar el nombre de la institución. De repente es Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Carlos Augusto Salaverry. Muy bien. Primaria. Esta es el Excel porque son dos Excel. Uno es para, en este caso, cuarto y quinto ciclo. Pero mi compañera Pamela les explicará o les explicó ya sobre el tercer ciclo, ¿no? Cuarto ciclo. Entonces son para estudiantes de tercero o cuarto de primaria. Suponiendo que es de tercero y que la sección es la sección A. ¿De acuerdo? Hasta ahí ya llené la información que corresponde a la institución educativa. ¿Ya? Aquí tenemos la información que corresponde a la institución educativa. Luego, para llenar el Excel, yo, igual que como les expliqué a los que estén presentes y hayan llenado ya su Excel de secundaria, saben que lo primero que hacemos es aquí donde dice estudiante 1, cambiar esa palabra por el nombre del estudiante que nosotros vamos a pasar información de sus encuestas. Alfredo Paucar, por ejemplo, ¿no? Alfredo Paucar. Aquí inmediatamente dice la primera pregunta. ¿Cómo eres tú? Dibújate en la silueta y completa las frases con tus características físicas. Como yo ya la apliqué y ya la califiqué, entonces yo voy a colocar aquí en el Excel si la respuesta fue una respuesta esperada, si la respuesta fue una respuesta no esperada, o si el alumno no hizo nada y dejó en blanco, ¿no? Dibuja o escribe aquello que debe mejorar, ¿no? Igualito. Si la respuesta fue la respuesta esperada, la respuesta no esperada o se dejó en blanco. Y así comenzamos a llenar cada uno de los aspectos que tienen que ver con este Excel que nos va a dar la información de nuestros estudiantes. Seguimos llenando todo, luego viene la otra parte que corresponde a lo que es regulación emocional, creatividad, etcétera. Es capaz de tomarse un tiempo. Este ya es una observación. Este es de la primera ficha del anexo C de observación.
donde nosotros hemos observado si es capaz de tomarse un tiempo antes de reaccionar de manera impulsiva frente a una situación que les resulta difícil. Si ustedes han observado que es sí, sí. Si ustedes no han observado, ponen no, ¿verdad? Igual en la segunda, sí o no. Igual en la tercera. Reconoce que qué puede hacer o hace cuando se siente triste, angustiado o mal. Entonces yo conozco a mi estudiante, lo observo y puedo llenar esta encuesta, ¿no? Y así. Aquí tenemos ya la parte que tiene todo lo que tiene que ver con las observaciones, tanto anexo C y anexo D. Por ejemplo, ahí se presenta señales de cansancio y duerme durante el horario escolar de manera frecuente o a consecuencia de realizar actividades laborales de cuidado que no corresponden a su edad. Entonces, yo como estaba haciendo la observación, coloco sí o coloco no. Entonces, pero para eso tengo que haber hecho mi ficha de observación primero, ¿no? Una vez que he llenado, acá el estudiante 2, de repente es Paolo Guerrero, que es nuestro estudiante, ¿no? Igualito. Yo comienzo a colocarle los datos de acuerdo a lo que él ha respondido en este caso, si es una respuesta esperada, si eso no es una respuesta esperada, ¿no? Y luego me paso a lo que corresponde a las observaciones que yo he realizado, ¿no? De repente es no, de repente tampoco, de repente tampoco por acá, y acá sí. Listo, se supone que voy a llenar toda la fila, no toda la respuesta del estudiante, pero aquí por cuestiones de tiempo del video les estoy haciendo algo más breve, ¿no? Aquí ya tenemos un resumen de los indicadores socioemocionales, ¿no? Todos los indicadores que estén en este color, que casi no se notan los números porque el color es muy bajo, dice son actividades emocionales que están en inicio. O sea, si yo quiero desarrollar un plan de actividades para promover en este estudiante específicamente habilidades socioemocionales, voy a hacer las actividades socioemocionales que están en inicio. Esas voy a trabajar. Y esto me va a dar la sumatoria de todos los estudiantes que voy a evaluar, me va a dar el promedio de aula, el puntaje promedio de aula por indicador, ¿no? Aquí también tenemos que el puntaje promedio de aula me indica que la actividad que esté en proceso, en este caso en el autoconcepto, el estudiante reconoce aquello que debe mejorar. No, estos estudiantes no lo reconocen. Entonces aquí debo trabajar en lo que es autoconcepto, ¿no? En el caso de los que están en color verde petróleo oscuro, esas son las actividades que están insatisfactorias, esas no las toco. Y las que están en un verde un poco más claro, son las actividades que están en proceso, también las puedo tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí dice, el estudiante se reconoce a sí mismo como único y valioso. Este chico todavía está en proceso, no se acepta todavía como tal. Entonces aquí tenemos que trabajar, ¿no? Y aquí tenemos otra actividad por trabajar, porque está en color verde muy bajo, ¿no? Que corresponde a las actividades en inicio, a las habilidades socioemocionales en inicio. Y tiene que ver con la regulación emocional. Específicamente, el estudiante reconoce qué emociones le producen bienestar o malestar y expresa qué puede hacer para sentirse mejor. No lo sabe el estudiante, ¿no? Del aula, en este caso el aula, y en este caso el estudiante Alfredo Paucar tampoco lo sabe. El estudiante Pablo Guerrero sí más o menos tiene conciencia, ya está en proceso el logro de esa actividad, de esa habilidad. En cuanto a factores de riesgo, encontramos aquí que solamente el tema de factor de riesgo es el ausentismo escolar, pero que está en un bajo riesgo, ¿no? No tenemos actividades, pero si tuviéramos por aquí, por ejemplo, alguno de los estudiantes que tuviera algún factor de riesgo que está en color rojo o que está en color amarillo, entonces eso sí sería para nosotros una preocupación, ¿no? Y en eso sí tendríamos que trabajar. Pero aquí no observamos ninguna actividad ni en alto ni en riesgo moderado. Todas están en bajo riesgo. Pero recuerden, si ustedes al momento de aplicar ya sus encuestas encuentran, por ejemplo, algo así como esto. A ver, vamos a ver si tengo por aquí. A ver, por ejemplo este, ¿no? Por ejemplo este. Aquí, por ejemplo, en factores de riesgo ya encontramos, miren, todos estos están en amarillo, que indica riesgo moderado, y estos están en rojo, que significa riesgo alto. Con estos son los temas que yo debería trabajar con estos estudiantes, con estas áreas específicas en las cuales están en situación de riesgo.
Por ejemplo, en este caso, este estudiante, 4. El estudiante ha consumido alcohol u otras drogas. Aquí tengo que trabajar y está en un puntaje muy alto, ¿no? Y en cuanto al puntaje promedio del aula, no se refleja igual al puntaje de individual de los estudiantes, como ven acá. Pero sí, por ejemplo, tenemos aquí que el aula, la mayoría de los del aula consideran que los docentes aportan y le motivan a su aprendizaje. O sea, en este caso es en negativo, ¿no? No cree que los docentes aporten y le motiven para su aprendizaje. Aquí tenemos que trabajar con los docentes. Y por aquí ya solamente en este caso hay uno, ¿no? Y riesgo moderado si tenemos varios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, consumo de alcohol y drogas, trabajo adolescente, tenemos ausentismo escolar, tenemos en casi todos los ámbitos tenemos problemas, ¿no? Entonces eso es en lo que corresponde a la forma como vamos a subir la información en este caso, ¿no? Volvemos a las diapositivas y nos vamos ahora a lo que corresponde el quinto ciclo, ¿no? Ahí está, esto ya se los expliqué. Este es el cuestionario para el quinto ciclo. Ya no voy a explicar qué son habilidades socioemocionales, no, ya vamos directamente al cuestionario, ¿no? Por ejemplo, igualito los datos del estudiante, las instrucciones, te pedimos que leas con atención las siguientes preguntas. Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, todas son importantes. Por favor, no dejes ninguna sin responder. Y aquí vienen preguntas que tienen que ver con escribe 3 actividades que mejor sabes hacer, ¿no? Escribe 3 actividades que crees que deberías mejorar. Y le ponen una situación. Sales al parque con tu cometa, perdón, y el viento sopla muy fuerte. Sabes que llegó el momento para volarla. Así que corres, estiras tu mano y la ves volar. Y cuando está arriba te das cuenta de que el viento cambia de dirección. Entonces la cometa cae, pero vuelves a intentar elevarla una y otra vez. Y aquí vienen preguntas para eso, ¿no? En este caso, la siguiente pregunta es, si te presenta una dificultad, como en el caso de la cometa, ¿qué harías para superar los obstáculos? Y aquí le dan opciones de respuesta. Y aquí vienen todas las preguntas, incluyendo algunos cuadros donde él tiene que completar. Dice, completa la siguiente tabla. Emoción, me siento alegre cuando, de repente él tiene que poner algo que se relacione. Cuando no puede poner, por ejemplo, me siento alegre cuando se muere un vecino, ¿no? Habría una afectación emocional, un bloqueo emocional, una inversión de emociones. Acción, ¿qué hago cuando me siento así? Cuando me siento alegre, grito, salto, río, ¿no? Entonces tiene que aprender a definir eso. Y aquí vienen una serie de preguntas, una serie de imágenes para que el estudiante las marque y algunos temas para que él los interprete. Y aquí está nuevamente la hoja de registro de respuestas para que sepan cuándo puntuar con 0, cuándo puntuar con 1. Por ejemplo, escribe las 3 actividades que mejor sabe hacer, se le pone, si las escribe 2 por lo menos, ya se le pone 1. Si no escribe ninguna, entonces le pone 0. Escribe 3 actividades que cree que debe mejorar. Si no pone ninguna, 0. Si pone por lo menos 2, 1, ¿no? Y así ya tenemos la puntuación. Ahora vamos, aquí está el anexo C, que es para observar. Si el docente observa alguna de las conductas descritas en los ítems, debe marcar con una X la casilla de sí, de lo contrario marcará la casilla de no. Los ítems con la valoración afirmativa sí tendrán una puntuación de 1, los ítems con la valoración negativa tendrán una puntuación de 0. Por ejemplo, dice, utiliza distintos recursos para resolver algún problema de manera adecuada. Si ustedes observaron que sí, lo marcan aquí con una X, si es no, marcan acá con una X, ¿no? Propone ideas nuevas y útiles para resolver problemas cotidianos, sí o no. Algún profesor me decía, profe, psicólogo, pero yo ya conozco a mis alumnos, a muchos de ellos, ¿no? Algunos de ellos ya no necesito hacer esa observación, yo puedo marcarlo directamente. Sí, es válido, ¿no? Pero en los casos de aquellos estudiantes que no tengas un conocimiento pleno de determinadas preguntas que están ahí, sí tienes que hacer la observación, ¿ya? Muy bien, entonces aquí está la forma como se va a pasar al Excel y eso es lo que yo voy a realizar en este momento. El Excel para el quinto ciclo, ¿no? Este es el Excel del cuarto ciclo. Este es el Excel del quinto ciclo. Muy bien, igualito. Nombre del colegio, Carlos Augusto Salaberry, ¿no? Siempre se me va la... Aquí está. Grado, como ya estamos en quinto ciclo, estamos hablando de quinto y sexto grado. Quinto grado. Y nuevamente A. Quinto grado A. La base de respuestas. Nuevamente utilizo las respuestas que me han dado los estudiantes. Coloco el nombre del estudiante aquí. Nuevamente Alfredo Paucar.
y su amigo de estudio, Paolo Guerrero, ¿no? Entonces ahí ya tenemos los nombres de los dos estudiantes y comenzamos a pasar su información. Acá está. La primera pregunta dice, escribe 3 actividades que mejor sabes hacer, ¿no? Esas eran la pregunta que estaba en la encuesta. Y ustedes, si la respuesta ha sido la esperada, y sea la que tiene un punto, entonces coloca respuesta esperada. Si no ha sacado puntaje, la respuesta no esperada, 0. Si no contestó y dejó en blanco, entonces se marca, se dejó en blanco, ¿no? Ahí aquí tiene, porque a veces me preguntaba, profe, pero dejó en blanco. También hay una opción, se dejó en blanco, ¿no? Respuesta esperada. En el caso de Paolo Guerrero, igualito, vamos a ver, respuesta esperada, respuesta no esperada, estoy medio relajado, respuesta no esperada, respuesta no esperada y respuesta no esperada. Muy bien, nos vamos al siguiente, aspecto, ¿no? Aquí ya son observaciones. Utiliza distintos recursos para resolver algún problema del momento, en el momento adecuado. Si era sí, coloca sí. Si observa sí. Si usted observa que sí, entonces coloca sí. Pero si observa que no, va a tener que colocar, obviamente, no. Y esto se hace rápido, porque ya como tengo los datos en la encuesta, ya solamente voy a la segunda pregunta o a la pregunta 3, no, a la pregunta 4, no, o sí, a la pregunta 5, no, y así, ¿no? En el otro caso igual. Relajado, no hizo nada, no. Y dejó en blanco igual, no. Pero en este caso no hay dejó en blanco porque es la observación que usted va a hacer. En el caso anterior sí hay una opción se deja en blanco, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos la información, igual que en el otro caso. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, en el aula, este es el promedio del aula, tenemos 3 situaciones que debemos trabajar porque están en inicio. El estudiante reconoce aquello que debe mejorar, no lo reconoce, entonces hay que trabajar. El estudiante se esfuerza por mejorar, recuerden que esto es en negativo, no se está esforzando por mejorar. El estudiante es capaz de reconocer qué le gusta de sí mismo, no está reconociendo, no reconoce. Igual acá, ¿no? Y en factores, porque están en actividades que están en proceso, el estudiante se reconoce a sí mismo como único y valioso, no se reconoce todavía, hay un problema de autoestima ahí. Los demás sí están bien. Nos vamos a indicadores de factores de riesgo. Aquí tenemos un riesgo en el caso de Alfredo Paucar. El estudiante interrumpe constantemente una actividad, lo que dificulta su rendimiento, ¿no? Entonces aquí tenemos ya para trabajar en ese aspecto. Y así vamos a poder tener al final este resumen que nos indica todo lo que nosotros podemos observar, tanto en el promedio del aula, en este caso el promedio del aula es de bajo riesgo, no hay un riesgo real, pero en el caso de Alfredo Paucar sí tengo que trabajar con él, ¿no? Esa es la forma, estimados docentes. ¿Para qué nos sirve esta información? Para elaborar nuestras experiencias de aprendizaje de tutoría. Nos sirven estas habilidades para conocer cómo están las habilidades socioemocionales en este lado, cómo está el promedio de aula, cómo está en el caso de los chicos y en el caso del factor de riesgo también nos da esta información. En todos los casos, como verán acá, en el que les expliqué hace un momento, ¿no? La hoja final siempre nos va a dar un resumen de todos los factores de riesgo que yo puedo observar, ¿no? Todos los factores de riesgo que yo puedo observar en el estudiante, ¿no? Entonces, acá está el resumen final. Aquí está. En este caso, observamos que la mayoría de los chicos están en un riesgo moderado y que el promedio del puntaje de la mayor parte de los estudiantes están logrados, ¿no? Entonces, eso es, estimados amigos, estimadas amigas, lo que tenemos que desarrollar en este tema que corresponde a la aplicación del cuestionario, el cuestionario aplicado a los estudiantes y el de observación de las habilidades socioemocionales y factores de riesgo de nuestros estudiantes de cuarto ciclo perdón, y de quinto ciclo del nivel primario. Ya tenemos entonces el insumo. Cada vez que algo por ahí no les quede claro, vayan ustedes directamente a verificar esa información en este video que va a quedar con ustedes. Y también les vamos a colocar en los dos Excel de cuarto y de quinto ciclo. Les vamos a colocar la información de los dos grupos, cuarto y quinto ciclo, los dos formatos donde está toda la información de la encuesta, de cómo calificar, toda esa información. El PPT que usamos en la
en la capacitación o en la asistencia técnica del día 5 de junio. Y también les estamos colocando toda la información que ustedes pueden necesitar para hacer un mejor trabajo y darle la oportunidad a nuestros estudiantes de tener un mejor desarrollo socioemocional y evitar cualquier situación de riesgo que pueda afectar su integridad. Cuídense mucho. Muchas gracias. Estamos atentos a cualquier pregunta que ustedes deseen formular. Muchas gracias.